Acabo de coincidir con mi esposa muerta en Tinder, parte 4. Phoebe aceptó afortunadamente que el incidente de la ducha fue un problema con el calentador de agua. Aparentemente no vio el mensaje de Allison en el espejo del baño. Sin embargo, comprensiblemente se alejó de nuestra relación después de esa noche y no luché por mantenerla cerca. De todos modos, necesitaba un descanso de cualquier cosa intensa. Unas semanas más tarde me desperté en medio de la noche con el sonido de un bebé llorando. Sabía de dónde venía y sabía por qué estaba allí. Allison no quería otra cosa que tener un bebé y yo quería dárselo. Lo intentamos poco después de casarnos y no tardamos en quedarnos embarazados. Sabía que era una niña. Pintamos la habitación de invitados de color rosa. Compramos ropa de bebé de niña y una cuna rosa. La instalamos en la habitación de invitados aunque aún faltaban 6 meses. Nunca fuimos tan felices. Allison abortó. Eso es todo lo que soy capaz de escribir sobre la situación. Seguimos intentándolo después sin éxito, de hecho, eso llevó al descubrimiento de su cáncer de cuello de útero. La parte más dolorosa de mí no podía dejar de preguntarse si el cáncer provenía o tenía algo que ver con el aborto espontáneo. Después del diagnóstico solo intentamos disfrutar el uno del otro. No estuvimos mucho tiempo juntos. Me acerqué a la puerta cerrada de la habitación de invitados y pude oír el llanto del bebé al otro lado de la misma. Le dediqué un segundo, revolcándome en el dolor de todo ello antes de que mi ira con el mundo hirviera en mi interior y abriera la puerta de golpe. Mi cerebro estaba preparado para ver la habitación vacía, tal y como había estado desde el extravío. En cambio, vi la cuna rosa en el rincón más alejado y vi a Allison de pie frente a ella, de espaldas a mí, vestida con su camisón transparente, la tela apenas pegada a su esbelto cuerpo. Se me rompió el corazón al ver que no miraba nada en la cuna. El sonido del llanto del bebé cesó. Fue sustituido por el familiar y tambaleante lamento de Allison. Ya no estaba asustada, estaba triste. Allison se dio la vuelta y vi su cara durante un instante, sus pálidos ojos verdes bailaron en mi visión durante un segundo. Me lanzó un grito desgarrador. Luego desapareció y me quedé solo. Peor aún, sentí que algo pasaba por delante de mí mientras estaba de pie en la puerta, entumecido. Era ella. Al día siguiente limpié todas las cosas del bebé y las doné. Nos habíamos aferrado a ellas con la esperanza de tener otro y eso nunca iba a suceder. En la colección de cosas de bebé había una caja de tarjetas de felicitación desde que les dijimos a nuestros familiares y amigos que estábamos esperando. Una tarjeta de la prima de Allison, Leicia, despertó mi memoria. Leicia era una medium. La escéptica que hay en mí quería descartar a Leicia, pero no le había dicho que iba a venir y ella ya tenía fotos de Allison y yo esperando en su mesa de trabajo en su sala de estar que olía a yerba rancia. Me dijo que sabía que iba a venir. Allison no había contactado con ella pero había sentido su presencia en las semanas anteriores. Leicia me explicó que en algún momento de la historia de su árbol genealógico, la familia de Allison cruzó algo que no debería haber cruzado y su línea de sangre fue infectada por una maldición que se extendió a todos los miembros de la familia. Parecía que incluso aquellos que no estaban tan afligidos por los demonios internos como otros, como Allison, siempre les ocurría algo trágico, accidentes de coche mortales, tumores cerebrales, ataques al corazón a una edad temprana, cáncer de cuello de útero, todos eran arrastrados a la oscuridad de alguna manera, incluso si intentaban luchar contra ella teniendo éxito en la vida. Leicia me consoló explicándome que no había nada que pudiera hacer por Allison y que yo lo hacía lo mejor que podía, dándole amor mientras podía. Me tomó de la mano mientras me explicaba todo esto. Le conté a Leicia lo que había pasado conmigo y con Allison. Ella le dio una larga calada a un vapeador después de disculparse por hacerlo y se sacudió el pelo largo y encrespado en la cara. Se dio un tiempo para conectar con lo que fuera que estaba canalizando y me apretó la mano con una fuerza imposible para una mujer que no podía pesar más de 45 kilos empapada. Leicia explicó que la presencia de la familia de Allison cuando ella pasó al otro lado no era algo bueno. Cree que su energía oscura la infectó cuando pasó al otro lado y que puede haber sido infiltrada por una oscuridad o un demonio en el otro lado y ahora esa oscuridad se estaba apoderando de ella y empujándola hacia mí. También me explicó que esa oscuridad o demonio vivía en el cáncer que la mató y puede haber estado afectándola desde el primer brote del mismo, metiéndose en su cerebro, creando esa ira que dañó nuestra relación. Insinuó algo sobre el aborto involuntario pero se detuvo. Dijo que los fantasmas son almas que no se sienten satisfechas con su vida y con el mundo y que se aferran a él, y que los demonios pueden actuar como parásitos, utilizando esos fantasmas persistentes para volver a entrar y afectar negativamente al mundo de los vivos. Esto puede haber sido lo que estaba pasando con Allison. Leicia me explicó que la única manera de empezar a conservar los últimos jirones del espíritu robado y destrozado de Allison era deshacerme de todo lo que tenía guardado de ella, física y digitalmente. No quería hacerlo. Ella me aseguró que era la única manera. También me dijo que tenía que deshacerme del tatuaje que me hizo Allison. Que,
Leicia me dio un espejo y me mostró la pequeñísima letra grabada en tinta negra detrás del lóbulo de mi oreja izquierda. Recordé una costra y un dolor allí justo después del incidente del agua hirviendo en la ducha. Lo descarté como parte del proceso de escaldado y curación y nunca había mirado detrás de mi oreja. Me explicó que Allison debía de habérmelo hecho en ese momento mientras dormía. Leicia también insistió en que me mudara de la casa en la que vivíamos juntos. Acepté y lo hice, mudándome con mis padres. Volví a la casa y empecé a limpiar todas las cosas de Allison. Doné todo lo que pude a la caridad. La última pieza fue mi anillo de boda. Dejé de usarlo después de un año, pero lo guardé en mi mesita de noche. Esta fue la única recomendación que no obedecí completamente. No me deshice de él como me sugirió. Lo puse en una caja de seguridad en mi banco. No podía soportar que no existiera en el mundo. Experimenté algo de gracia en casa de mis padres. Estuve allí durante una semana sin ningún tipo de molestias. Por fin pude dormir bien. Hice algo de trabajo. Empecé a comer de nuevo. Tuvimos una maravillosa cena en casa de mis padres el primer domingo por la noche después de mudarme. 3 vasos llenos de vino me hicieron sentir bien y me situaron en el momento. Ese vino me ayudó a dormirme y a mantenerme allí durante bastante tiempo, pero no durante toda la noche. La bebida siempre me obligaba a levantarme a orinar en mitad de la noche. Estaba en el baño cuando oí el sonido de la música. La música me atrajo a la oscura sala de estar y me di cuenta de que no era música, era la voz de Allison que salía en silencio del lecho 2 de la habitación. Era tan baja que no podía distinguir lo que decía. Me acerqué a la esquina de la habitación donde estaba el Alexa para intentar escuchar. Había una vela encendida que parpadeaba junto al Alexa, y la llama parecía parpadear al ritmo de las suaves palabras que salían del dispositivo. No recordaba que la vela estuviera encendida cuando nos acostamos. Más cerca del Alexa, pude distinguir las palabras que salían del aparato. Escuché un fragmento de los votos matrimoniales que Allison y yo nos leímos. Mis emociones se hincharon en mi pecho y al unísono la docena de otras velas en la habitación se encendieron con fuertes llamas, arrojando la habitación en una luz pálida a mi alrededor. Por un segundo, vi un atisbo de alguien de pie frente a mí, junto al Alexa, pero entonces llegó una rápida ráfaga de viento que derribó todas las velas y la imagen de la persona desapareció. La vela que tenía delante cayó sobre una foto enmarcada de mis padres con Allison y yo, sonriendo el día de nuestra boda, de pie en un campo dorado en una tarde de verano. Vi como el marco y la foto ardían con una velocidad increíble. Todavía congelada, escuché la voz de Allison en el Alexa pasar de leer a simplemente llorar. Esos familiares llorando llenaron mis oídos y empezaron a ser más fuertes, y más fuertes, cuanto más tiempo estaba allí. Las llamas empezaron a crecer a mi alrededor. Sin embargo, seguía sin poder moverme. Oía a mi madre gritar desde detrás de mí. Los gritos de Allison se hicieron más fuertes en el Alexa, como si trataran de competir con los chillidos de mi madre. Mi madre pudo sacarme de la habitación. Todos pudimos salir de la casa y los bomberos llegaron lo suficientemente pronto para salvar la casa con solo algunos daños moderados por el fuego. Fui a ver a Leicia inmediatamente. Estaba esperando en el porche de su casa, a pesar de que acababa de amanecer y no le había dicho que iba a ir, con una taza de café y un tazón de yerba recién cortada. Leicia me llevó dentro y me sentó. Me agarró por la cara y acercó la mía a la suya. Compartiré las palabras que compartió conmigo. Allison te amaba. Ella nunca te haría ninguna de estas cosas terribles, pero esta ya no es ella. La oscuridad se ha apoderado de su espíritu. Todavía hay algo de ella, y de su luz, en lo más profundo de su ser, y a veces se abre paso, y te envía algo de esa dulzura que me hizo amarla. Ya no puedes aferrarte a ella. Puedes mantenerla en tu mente, y en tu corazón, pero ese es el único lugar donde puede vivir para ti. De lo contrario, este espíritu maligno te arrastrará con ella, y ambos serán perseguidos. Tuve que dejar ir ese anillo de bodas. Volví a nuestra casa. Recordé que había una cosa más, además del anillo de boda de Allison, que no me había atrevido a purgar y de la que también tenía que deshacerme. Allison siempre llevaba el mismo perfume. Dejé un frasco en el baño de la casa porque no me atrevía a tirarlo. Conservar su aroma era una de las cosas que no quería perder. Lo rociaba periódicamente para recordarla. Saqué el frasco de perfume del armario del baño y empecé a sacarlo de la habitación. Estaba casi en la puerta cuando tropecé y me caí. Caí sobre la encimera con el frasco de perfume en la mano. El frasco se estrelló contra el borde del lavabo y se hizo añicos. Un borde irregular del frasco me atravesó la mano, abriéndome la palma. Parte del líquido del perfume me salpicó en la cara, aterrizando en mi boca, picándome la lengua. Inhalé directamente parte del perfume, me atraganté con él, tosí profusamente y me apreté la mano cortada, intentando detener la hemorragia. El perfume de Allison se filtró en mi cuerpo a través de los cortes de mi mano y el líquido empapó mi boca. Me lo sacudí.
Las heridas de mi mano no requirieron puntos de sutura y aquel horrible sabor acabó por evaporarse de mi lengua. Fui al banco y me metí en mi caja de seguridad. Lo único que había allí era mi alianza de oro blanco, que me miraba fijamente en cuanto abrí el cajón. La saqué del cajón y me la puse en el dedo anular. Lo suelto que estaba el anillo en mi dedo me aplastó. Allison era una excelente cocinera y el hecho de no tenerla cerca cocinando para mí y mi depresión general desde que se puso enferma habían reducido el grosor de mis dedos. La cosa apenas se mantenía en mi dedo. Tuve la intención de quitarme la cosa de inmediato. No lo hice. Sin embargo, salí del banco con el puesto. Fue entonces cuando comenzó el descenso. Estaba viviendo en una habitación de hotel mientras se reparaban los daños causados por el incendio en la casa de mis padres. Era uno de esos hoteles de cadena media junto al aeropuerto, sin el menor encanto ni vida y perpetuamente sombrío. Mi habitación estaba en el último piso, al final del pasillo, y se convirtió en mi oscuro santuario del mundo. Dejé de ir a trabajar. Dejé de salir con mis padres. Sin amigos. Sin aplicaciones. Solo yo, sentado en mi habitación y sin apenas encender las luces. Apenas puedo recordar lo que pasó durante ese tiempo. Es como una película que solo recuerdo vagamente haber visto. Me vienen trozos y puedo ver pequeños retazos de esa época, pero me parece que estoy viendo mi vida, no participando en ella. Lo que sí recuerdo es una sensación. Estar encerrada en esa habitación en la oscuridad con solo mis pensamientos y emociones. Y esos sentimientos eran dolorosos y destructivos. Pensé en romper la ventana y saltar por ella. Pensé en ahogarme en la bañera o en tirar el televisor enchufado a la bañera mientras estaba en ella. Pensé en el cuchillo de carne que venía con el servicio de habitaciones una noche y en lo que podría hacer con él. Mis padres y Leicia me rescataron. Vinieron a mi puerta una noche y no dejaron que no saliera. Leicia me hizo una foto para mostrarme el terrible aspecto que tenía, ojos oscuros y hundidos, piel cenicienta, el pelo cubierto de grasa, parecía una persona que hubiera estado viviendo en la calle en lugar de en un Holiday Inn Express. Pero entonces llegó la peor parte. Solo llevaba algo más de 48 horas en la habitación. Era como si mi deterioro estuviera en velocidad de urdimbre. Había parecido envejecer 10 años en un día. Lo que fuera que entró en mí a través de ese perfume me había llevado al infierno. Mis padres eran muy escépticos y se asustaron cuando Leicia se puso en contacto con ellos porque estaba preocupada por mí. Sin embargo, eran completamente comprensivos y abiertos de mente sobre el poder oscuro de todo lo que había pasado con Allison, así que dejaron que Leicia entrara en la habitación conmigo, a solas. Leicia me examinó con una mirada horrorizada todo el tiempo. Apenas empezaba a recobrar el conocimiento y la naturaleza nefasta de las caras y los sonidos que hacía me hacían entrar en pánico. Leicia iba a tener que hacer un exorcismo. El poder de la oscuridad era demasiado profundo dentro de mí para hacer otra cosa. Ir y tirar mi anillo de bodas al río no iba a ser suficiente en este momento. Pensé que iba a significar simplemente encender algunas velas, quemar algo de salvia, sostener algunas cruces y hacer algunas súplicas al Espíritu Santo. Leicia me informó rápidamente de que no era así. Observé cómo Leicia sacaba una jeringuilla, un frasco con un líquido transparente y una pequeña manguera de goma, un montaje que parecía para inyectar cero. Me dijo que el líquido era agua bendita mientras sacaba una venda. ¿Cómo iba a funcionar el agua bendita? Me explicó que la oscuridad podía verse afectada por algo que simplemente cree que es limpio, que es santo, que es una luz y no una oscuridad. El agua bendita era lo mejor que podía hacer para eso. Leicia me vendó los ojos y me ató a la cama. No sabía lo que iba a pasar cuando deslizó la jeringa en mi brazo. Tuve el mayor subidón de cabeza de mi vida cuando dejó caer el émbolo y sentí que me fundía en el suave colchón de la cama. De repente no podía moverme. Todo estaba oscuro, pero me sentía como si estuviera montando en la montaña del espacio, atravesando la oscuridad a una velocidad vertiginosa. Entonces, todo empezó a ralentizarse y una voz familiar me taladró la nuca. Era Allison. La antigua Allison. Derry. Su voz suave, amable de nuevo, me sorprendió. No pude responder antes de que volviera a hablarme. ¿Qué ha pasado? Respiré profundamente y sentí como si hubiera inhalado el universo entero en mi pecho repentinamente pesado. Empecé a comunicarme con el espíritu de Allison en el vacío. Me has estado torturando. Has arruinado mi vida. Tienes que parar. Tienes que dejarme ir. Pero por favor no me dejes ir. No podía doler más hacer lo que tenía que hacer. Me sorprendió ser lo suficientemente fuerte como para empezar a formar las declaraciones en mi cabeza que hice. No te olvidaré, pero tengo que dejarte ir, Verdi. Nunca te olvidaré, pero voy a soltarte, y tú también tienes que hacerlo. Ella no respondió. Por favor, Verdi. Tengo que seguir. Me estoy desmoronando. No soy yo quien te está torturando. Lo sé. Conozco tu dolor. Te quiero.
Mi cabeza clara me permitió sentir algo que no creo que hubiera sentido sin la ayuda de Leicia. Podía sentir esa oscuridad filtrándose en Allison, como si llenara su sangre. Sentí que se inyectaba en ella como esa agua bendita en mí cuando hacía esas pausas de embarazo. Podía sentir la rabia creciendo. Podía sentir que me absorbía a mí mismo. Empecé a perder la calma. Dejó de poner palabras en mi mente, y en su lugar caí en la simple sensación de que ella me arrastraba más profundamente en el agujero en el que estaba. Empecé a sentir que no podía luchar más. Entonces la voz entró en mi cabeza, pero esta vez era más baja, más fría, más oscura. Quédate conmigo. Era un susurro oscuro en mi oído y quería ceder a él. Podía dejarme llevar. Sería fácil. Sería bueno quedarse con ella. Sentí sus uñas clavarse en mí y algo cambió dentro de mí. El dolor. El escozor. Era familiar y me despertó. Lo siento. Tengo que irme. Allison dejó de hablar de nuevo. En su lugar solo clavó esas uñas más y más profundamente en mí, pero luché contra ella. Me alejé hacia el espacio, hacia la nada. Me disculpé una vez más, sin palabras, y luego me sentí flotar. Sentí que la rabia de Allison se convertía en tristeza cuando nos separamos y sentí que el control empezaba a volver a mi cuerpo. Podía sentir que era ella. Esta no era la oscuridad de la familia. No lo que se apoderó de ella. No era ese demonio. Era solo ella y se estaba despidiendo ahora. Adiós, Derry. Te quiero. Lo siento. Todo el sentimiento volvió a mi cuerpo justo cuando absorbí escuchar lo que siempre necesité oír. Estaba listo para volver. Podía sentirme cruzando de vuelta a estar en esa simple habitación de hotel junto al aeropuerto. Podía oír la voz de Leicia llamándome de nuevo. No dije nada, pero extendí los brazos todo lo que pude, y por un instante, sentí que mi mano rozaba la de Allison, sintiendo el áspero raspado del diamante de su anillo de compromiso presionando el interior de mi mano. Me desperté en la cama, con la cara de Leicia pegada a la mía. El alivio se reflejaba en su rostro. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con mucho recelo aún en su rostro. Me sentí lo mejor que había hecho en mucho tiempo. Me sentí como si realmente hubiera ejercitado a un demonio. ¿El agua bendita realmente puede hacer todo eso?, le pregunté a Leicia en lugar de responder a su pregunta. No, eso era Keta roba mina roba, pero no quería asustarte, explicó Leicia. No creo que nada pudiera asustarme en ese momento. Estaba lista para seguir con mi vida por primera vez en años. Estoy escribiendo esto unos años después de que todo sucediera. Me llevó todo ese tiempo asimilarlo y recordarlo todo y ser capaz de contarlo adecuadamente. Las cosas han vuelto a la normalidad. Tengo una novia, no de Tinder. Tengo una casa nueva. Tengo una vida. Lo único que me queda de Allison son los recuerdos. Bueno, tengo un objeto físico que sí conservo y que no le dije a Leicia que lo hice. Nunca me quité el pequeño tatuaje de la A de Allison detrás del lóbulo de mi oreja. De vez en cuando me despierto en medio de la noche con picazón y me pregunto si es Allison regresando, o simplemente enviándome un pequeño saludo, pero luego desaparece y vuelvo a dormir. Casi nunca la veo, pero siempre sé que está ahí. Y eso es perfecto. Comentarios. 1. Las emociones que sentí durante esto fueron perversas. Aunque me perdí en la parte de la Keta roba mina roba. Jaja. 2. No, no es un exorcismo sagrado de un ente demoníaco, solo una inyección secreta de Keta roba mina roba para matarte o hacer que exorcices a tu propio demonio a través de un agujero precioso. 3. No sabía que la Keta roba mina roba podía ayudarte a exorcizar el lado oscuro de tu cónyuge fallecido. Es bueno saberlo. Con toda seriedad, este fue un viaje increíble y gracias por compartirlo. 4. Me perdiste con lo de la Keta roba mina roba. No podía dejar de pensar en la crítica de Moist que se empeñaba en conseguir el récord mundial en MR. Crab tiene una sobredosis de Keta roba mina roba y muere. 5. Phoebe aceptó afortunadamente que el incidente de la ducha fue un problema con el calentador de agua. Amigo, creo que el demonio de tu mujer te ha hecho creer que después de enterrar el cuerpo de Phoebe, no se sale bien parado de lo que has descrito. Vi cómo se echaba hacia atrás mientras el agua hirviendo la chamuscaba y vi cómo la suave piel de su espalda se licuaba y se desprendía mientras se arañaba la espalda en un frenesí de dolor. 6. La Keta roba mina roba realmente tiene grandes virtudes terapéuticas. Permitirte entrar en tu subconsciente y hablar con Allison fue realmente lo mejor que Leicia pudo haber hecho por ti, aunque bajo la apariencia de agua bendita. No obstante, mantén un ojo en el tatuaje. Definitivamente aún puede llegar a ti a través de él, ojalá todo sea de buena fe y con el verdadero espíritu de Allison. Por lo demás, esto suena hermoso.